o meiosis, obviamente esta célula va a originar otras. Una vez que hemos visto, bueno, cómo ha ido evolucionando lo que es el concepto de la célula y sus características generales, vamos a ver principalmente lo que son las características funcionales, o sea, qué funciones realiza la célula. La primera es la nutrición, que dice que las células toman sustancias del medio y las transforman una a la otra. O sea, un ejemplo de esto podría ser la glucólisis, donde la glucosa que ingresa a la célula, bueno, nosotros la consumimos, pero una vez que la consumimos, ¿cómo ingresa a nuestras células? Es mediante un transporte, bueno, donde ingresa a la vez sodio y la glucosa, y luego esta glucosa ya se distribuye luego a la sangre y a los demás tejidos, y esta tiene que ser metabolizada. Y esta glucosa sufre una serie de cambios, que eso se ve en la glucólisis, para que podamos obtener lo que es energía y nos quedan unos desechos, los cuales son eliminados. Y esta es la característica de la nutrición. Como vemos, ingresan nutrientes y oxígeno y esto se va metabolizando. Obtenemos energía útil y desechos, y estos desechos son excretados. Ahora, la siguiente característica es el crecimiento y la multiplicación por división celular. Y esto se refiere a lo que es la mitosis y la meiosis que son capaces de hacer las células. No todas, porque cuando estas células se especializan mucho, por ejemplo, las células neuronales, estas ya pierden esta capacidad, pero en general, o sea, las células son capaces de originar nuevas células mediante división celular. Ahora, otra característica funcional es la diferenciación, que es lo que les mencioné antes, que hay células que son bien diferenciadas, que es cuando las células sufren cambios, o sea, sufren cambios dentro de sí, para que estos cambios que sufren ayuden a que la célula pueda realizar una función específica de manera óptima. Esto es en base siempre a una célula precursora. Como vemos acá, hay una célula madre sanguínea, lo cual origina la célula madre mieloide, la linfoide, y la mieloide origina lo que son los glóbulos rojos, que son células especializadas en el transporte de oxígeno y otras funciones no las realizan de manera correcta. Aquí están las plaquetas, las cuales participan en varias cosas, por ejemplo, sobre todo formando los agregados plaquetarios. También puede originar el mieloblasto, y este origina un tipo de glóbulo blanco, y el linfoblasto también. Por ejemplo, también hay células, las células madres, bueno, neuronales, las cuales originan pues, las neuronas, y estas neuronas son especializadas en la transmisión de impulsos, eléctricos, y exclusivamente en eso. Y como les mencioné, las células que se especializan demasiado, o sea, que se diferencian mucho, son incapaces, o la mayoría, bueno, pierden la capacidad de realizar mitosis. Ahora está la señalización, que para mí es una característica bien interesante de las células, que la tiene absolutamente todas, que es de que las células responden a estímulos químicos y físicos, bueno, del medio externo o de su interior también. En este caso acá dice que las células móviles responden a estímulos ambientales. Por ejemplo, cuando una ameba identifica este alimento cerca, pues realiza movimientos con sus pseudópodos, se traslada y luego fagocita aquel alimento, en este caso. O a veces detecta señales de peligro y se desplaza en dirección opuesta. Pero esto estoy hablando en manera externa, pero en manera interna también puede darse lo que es esta señalización. En este caso, mediante moléculas químicas, que son las señales celulares, donde ellas son varias vías. Por ejemplo, hay unas vías de señalización las cuales indican a la célula para que ésta pueda realizar mitosis o para que ésta pueda simplemente crecer o aumentar su metabolismo. Ahora, la última característica es la evolución, la cual se da por endosimbiosis. O bueno, está la teoría de la endosimbiosis, la cual dice de que organismos procariotas, en este caso, que
están especializados en un metabolismo oxidativo o en la fotosíntesis, o sea, las cuales obtenían su alimento a través de la luz. Estos organismos procariotas lo que hicieron fue introducirse dentro de un huésped, en este caso un huésped antecesor universal, y al introducirse dentro de ellos, en este caso estas no perdieron la vida. Bueno, la mayoría sí, pero hubieron algunas que no murieron y permanecieron adentro de esta célula y fueron evolucionando. En este caso, las células procariotas que tenían metabolismo oxidativo evolucionaron para formar posteriormente las mitocondrias y las que realizaban un metabolismo mediante luz evolucionaron para formar los cloroplastos. Y así es como las células animales y vegetales, por ejemplo, poseen estos organelas. Ahora vamos a ver los postulados actuales de la teoría celular, que el primero dice que todos los organismos están formados por células. El segundo dice que la célula es la unidad estructural y funcional. Y esto es importante, lo que he puesto acá al lado, de cuál ha sido propuesto por cuál, sobre todo porque lo preguntan. Bueno, en mi examen teórico preguntaron esto. En este caso el primero y el segundo por Sladen y Schwamm. El tercero, de toda célula procede de otra célula, eso ya lo vimos antes por Virchow. Y el cuarto, de que en toda célula se encuentra el material hereditario por Sutton y Boveri. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades básicas de las células. Primero, que las células son altamente complejas y organizadas porque presentan varias organelas, o sea, varias partes dentro de sí, su núcleo, su material genético dentro de él, etcétera. El segundo es que las células tienen actividades mecánicas, porque las células, no todas, pero la mayoría se pueden desplazar y realizar varias acciones. La tercera es que son capaces de responder estímulos, como les mencioné en el caso de la característica funcional de señalización, porque con estímulos se refiere a estas pueden ser señales químicas o también señales físicas. Algunas reaccionan, por ejemplo, al calor o al frío. La cuarta es que son capaces de producir más de sí mismas por lo que es la división celular. Las células llevan a cabo una variedad de reacciones químicas. Esto se da mediante su metabolismo, como que se puede ver cómo metabolizan la glucosa en la imagen de abajo. Poseen un programa genético que es su ADN, el cual toda la célula presenta su ADN y este determina qué proteínas va a sintetizar la célula, etcétera. Las células son capaces de autorregularse, eso es por homeostasis, o sea, la célula presenta varios mecanismos por el cual puede regular su nivel de volumen, su energía, etcétera. Y lo último es que las células evolucionan, ya que se puede apreciar en la imagen que dice el árbol de la vida, de acá, de cómo en base a un solo antecesor se evolucionaron todos los tipos celulares que tenemos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la forma y el tamaño celular, específicamente de estas dos, porque me han preguntado también en los exámenes. Primero vamos a ver lo que es la forma celular. Es que las células presentan varios tipos de forma, eso también tiene que verlo, por ejemplo, hay formas ausadas, formas irregulares, circulares, ovoides, etcétera. Y esta forma está relacionada a tres factores: a la función que realiza la célula, al estirpe celular a la que pertenece y si está libre formando un tejido. Porque si está formando parte de un tejido, es obvio que esta célula, bueno, es más probable que sea más compacta, porque va a estar en contacto con otras células. Y esos tres factores, bueno, me lo preguntaron en mi examen teórico. Y como dice acá, todo esto puede variar también si tienen una pared celular en este caso, porque por ejemplo las células vegetales casi todas tienen la misma forma porque están determinadas por su pared celular. Y también está determinada por fenómenos osmóticos y su citoesqueleto. En este caso, fenómenos osmóticos porque si es que la célula ingresa mucha agua, pues adquiere una forma un poco más circular e hinchada. Y también depende del citoesqueleto.
porque el citoesqueleto, bueno, como dice su nombre, es esqueleto de la célula, y también ella ayuda a determinar lo que es la forma. Ahora, con respecto al tamaño celular, esto es extremadamente variable. En el caso de las células humanas es entre 5 a 20 micras, pero hay células que son mucho más grandes y otras que son mucho más pequeñas. Las más pequeñas en su mayoría son las bacterias. Y acá se puede apreciar esta escala, más o menos, de que las células obtienen un tamaño aproximado desde una micra hasta 100 micras, pero hay algunas que son más grandes, obviamente. Ahora, con los tipos celulares, bueno, en esta clasificación de procariota y eucariota, y dentro de procariotas tenemos lo que son las eubacterias y las arqueobacterias. Y en eucariota hay dos tipos celulares, los que son las células animales y las células vegetales. Ahora, acá hay dos tablitas donde tenemos una organización general de la célula. O sea, vamos a ver lo que son los componentes de la célula, pero de manera general, porque no es de que todos estos los tienen todas las células, porque como sabemos, las bacterias son más simples y en este caso, esas no tienen citoesqueleto ni estructuras microtubulares. Bueno, primero con la membrana, la cual tiene pues, sus subcomponentes, que son la pared celular, la cubierta celular y la membrana plasmática, que como dije, no todas tienen esto. Por ejemplo, la pared celular no tiene en su mayoría lo que son las células vegetales. La pared celular tiene la función de protección, la cubierta celular se encarga de interacciones celulares que se dan entre, bueno, como dice su nombre, entre células. Y la membrana plasmática, la cual se encarga de la permeabilidad, la exocitosis y la endocitosis, donde la exocitosis es el proceso mediante el cual sustancias de dentro de la célula es expulsada de esta. Y la endocitosis, bueno, al revés, donde ingresan sustancias hacia la célula. Ahora, el núcleo, como subcomponentes, el nucleolo y el material genético, es decir, los cromosomas, donde los cromosomas su función es la información genética y del nucleolo su principal función es la síntesis de ribosomas, donde ahí se realiza lo que es ahí se hace la transcripción para obtener el ARN ribosómico. Ahora en el citosol, que es un componente acuoso, ahí se encuentran lo que son varios tipos de enzimas y ribosomas, o sea, los ribosomas ya sintetizados. Y estas enzimas participan en varios procesos. Uno de ellos puede ser la glucólisis, pero en otros procesos más pueden participar. Y los ribosomas se encargan de la síntesis proteica durante la traducción. Ahora, el citoesqueleto, ahí tenemos tres componentes que son los filamentos intermedios, los microtúbulos y el centrosoma que está compuesto por microtúbulos y los microfilamentos o filamentos de actina. En este caso, todos ellos tres participan en lo que es la forma, en este caso porque forman el esqueleto de la célula y en la movilidad, porque también en este caso los microtúbulos pueden formar lo que son los cilios y flagelos y estos se encargan de ofrecerle movilidad a la célula. Ahora también tenemos las estructuras microtubulares, como mencioné, los cilios y también hay los centriolos. En este caso, los cilios participan en la movilidad y los centriolos son unas estructuras que participan en este caso en la mitosis de las células eucariotas, porque durante la mitosis estas forman lo que es el oso mitótico astral mediante el áster. Y esta luego va a participar ayudando a lo que es la segregación de los cromosomas. Ahora hay más organoides que son el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y lo que son los endosomas y lisosomas. En este caso, el retículo endoplasmático participa en la síntesis y procesamiento de lípidos y glúcidos. El complejo de Golgi participa en lo que es la digestión y también este participa en lo que es la vesiculación y puede ser excreción de proteínas o también las puede adherir a la membrana. Y lo que son los endosomas y lisosomas también participan en la digestión, porque estos orgánulos presentan enzimas dentro de sí, que justamente estas enzimas lo que ayudan es a la digestión. Ahora hay otros organoides que son las mitocondrias, los cloroplastos y los peroxisomas.
En este caso, las mitocondrias participan en la síntesis de ATP, los cloroplastos también, mediante la fotosíntesis, y los peroxisomas participan en lo que es la detoxificación. Ahora vamos a ver características comunes y no comunes, que eso también es bien importante y que también lo preguntaron arte en lo que es en mi examen, en el teórico y en el práctico también me pidieron hacer una listita. En este caso, las características comunes que tienen tanto las células eucariotas y las procariotas. Primero es la membrana plasmática, la cual tiene una estructura similar, obviamente basada en lo que son fosfolípidos. Ahora, en la información genética es porque, bueno, ambas células, y en este caso todas las células, presentan lo que es ADN. Mediante también mecanismos de expresión, también porque ambos realizan transcripción y traducción, y la traducción la realizan con la ayuda de ribosomas, que son que estos organoides lo presentan ambos, las células eucariotas y las procariotas. Ahora también presentan rutas metabólicas compartidas, así viene en una clave. Es porque ambas realizan lo que son los procesos de glucólisis y los ciclos de los ácidos tricarboxílicos. Ahora también ambas lo que hacen es conservar la energía química como ATP, que es la moneda energética bueno, de todas las células. En el caso de la fotosíntesis, bueno, no todas las eucariotas, pero las eucariotas vegetales y en el caso de las cianobacterias lo realizan ambos. Y los mecanismos de síntesis e inserción de proteínas en membrana. En este caso, síntesis de proteínas por los ribosomas. Pero en lo que es el mecanismo de inserción, bueno, hay una pequeña diferencia en que los eucariotas se ayudan con lo que es el complejo de Golgi. Pero en el caso de los procariotas, lo hacen sin ayuda del complejo de Golgi. Y también hay la digestión de proteínas, donde acá participan los proteosomas, que son sí son estructuras proteicas que se encargan, como dice su nombre, de degradar las proteínas. Ahora vamos a ver lo que son las características no comunes, o sea, características que no las presentan ambas. El primero es el núcleo con la envoltura nuclear, con poros. En este caso, porque como sabemos, los procariotas presentan un núcleo desorganizado y es porque no presentan lo que es la envoltura nuclear. Pero en el caso de los eucariotas, ellos sí. Y ese núcleo, esa envoltura nuclear, disculpen, presenta poros, el cual permite obviamente el paso de proteínas y otras moléculas a través de ellos. Ahora, los cromosomas complejos. En este caso, porque los eucariotas presentan sus cromosomas, están asociados a proteínas histónicas. Pero en el caso de las procariotas, su ADN de ellos no se compacta durante la mitosis, porque no presentan lo que es un ADN asociado a proteínas histónicas. Ahora, respecto a los organelos citoplasmáticos, como son el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los lisosomas, los endosomas y los peroxisomas, es decir, casi todos los organelos que presentan membrana, los organelos membranosos, son exclusivos de las células eucariotas. Las células procariotas solamente presentan lo que son ribosomas, proteosomas, presentan organoides simples. Y el eucariota ya presenta organelos que son membranosos. Y también los organelos citoplasmáticos especializados, que son las mitocondrias y los cloroplastos, que también son exclusivos de las células eucariotas. Ahora, lo que es el citoesqueleto y los cilios y flagelos es porque las células procariotas no presentan lo que son microtúbulos, ni filamentos intermedios, ni microfilamentos. Que en este caso los cilios y flagelos, como sabemos, son estructuras que se forman en base a los microtúbulos. Entonces, los procariotas, al no presentar ninguno de estos, no pueden formar lo que son cilios y flagelos y ni tampoco tener citoesqueleto. Pero como vemos, acá se ve una célula, digo, en la célula procariota se ve un flagelo. Y además también desde la pre conocemos que hay algunas que tienen cilios. En este caso, esos cilios y esos flagelos se forman por una proteína diferente.
que es en este caso la flagelina para los flagelos, pero que tiene una estructura diferente a los microtúbulos y más rudimentaria en este caso. Ahora, en el caso de la endocitosis y la fagocitosis, que esta también es exclusiva de las células eucariotas, donde éstas realizan esto justamente con ayuda de vesículos, que son organelas membranosas, o bueno, son una especie de organelas membranosas, donde dentro de ellas se encuentra lo que ha fagocitado la célula. Y como sabemos, las procariotas no presentan de estas organelas. Ahora, las paredes celulares que se presentan exclusivamente en las plantas contienen celulosa y las paredes celulares de las procariotas presentan otras sustancias. En este caso, ambas presentan paredes celulares, o bueno, pueden presentar paredes celulares, pero con diferente composición. Y ahora, con respecto a la división celular, debido a que en las células procariotas no se forma un oso mitótico astral, o sea, con áster, y en las células eucariotas sí. Y esto es debido a que las células eucariotas presentan microtúbulos y los microtúbulos, o bueno, los centriolos son estructuras microtubulares. Y al no estar presentes en las procariotas, como les mencioné, los centriolos participan en la segregación de los cromosomas durante la mitosis. Entonces, como no los tienen los procariotas, no pueden realizar esa segregación de los cromosomas mediante un uso mitótico astral que se forma por los centriolos. Ahora, las eucariotas también son células diploides, porque poseen dos copias de genes, uno de cada padre. Y en el caso de los procariotas, estas son, no son diploides, porque, bueno, no presentan ni siquiera un número de cromosomas, porque su material genético no se organiza en cromosomas, porque no se asocia histonas. Entonces, no puede formar varios cromosomas. Ahora, con respecto también a la reproducción sexual, es de que los eucariotas se forman para que éstas se puedan reproducir, se tiene que dar bueno, lo que es la meiosis y posteriormente la fecundación. Y en el caso del procariota, este puede realizar simplemente división celular, así normal, o también puede obtener material genético de otra bacteria mediante lo que es la conjugación y entre ellas se transmiten lo que es su plásmido. Pero eso no cuenta como una reproducción sexual. Y ahora vamos a ver diferencias también entre la célula animal y la vegetal. Aunque esto no ha sido tan preguntado, más es lo que más preguntan, y bueno, es casi todo lo que viene de teoría celular en mi examen, fue respecto a las características comunes y no comunes. Y también de los autores, o sea, de los que vimos al inicio, respecto a ellos también preguntaron algunas cosas. Pero con respecto a las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal, tenemos con respecto a la pared celular, que es exclusiva de la célula vegetal. Los plastillos también son exclusivos de la célula vegetal. En el caso de los polisacáridos de reserva, es de que en la célula animal, lo que es la glucosa se almacena en glucógeno y en la célula vegetal se almacena en almidón. Los plasmodesmos, que también son exclusivos de la célula vegetal, y los centriolos, donde estos son también exclusivos de la célula animal. En el caso de la célula vegetal, están lo que son los casquetes polares. Así que también estas estructuras microtubulares son exclusivas de la célula animal. Y estas tienen una estructura 9+0. Y ahora vamos a ver al tema, el que más, para mí más importancia tiene, porque en lo que es en la clase práctica, cuando uno realiza los experimentos y todo eso, debe tener un buen conocimiento de esto del tema de coloración, porque hay veces que, varias veces en los propios pasitos o en los fundamentos te piden que fundamentes por qué se da tal coloración, y si uno entiende lo que son las propiedades químicas de los colorantes o los fijadores, va a poder explicar bien cómo se realizan las coloraciones.
Ahora, cuando uno tiene que realizar una tinción coloreada, disculpen. Bueno, primero, ¿por qué lo hace? Es porque las células, normalmente cuando uno las pone al microscopio, sin realizarle nada, o sea, solamente saca la muestra y la pone al microscopio, la mayoría de veces estos son incoloras, porque no todas las células tienen pigmentos naturales, como son, por ejemplo, la clorofila o otros pigmentos, sobre todo en nosotros, en los animales. Así que solamente observaremos por ahí algún máximo su membrana, pero apenas. Pero lo que es el interior de la célula no se podrá apreciar. Así que para eso nosotros tenemos que colorear la muestra. ¿Y cómo se realiza esto? Bueno, ahí están los tres pasos. Primero lo que se tiene que hacer es el frotis de la muestra o extensión. Luego se hace la fijación y posteriormente la coloración. ¿Qué pasaremos a explicar más adelante? Primero iniciando con la fijación. La fijación en sí es lo que hace es matar a las células y conservarlas, para que éstas no sufran ningún cambio, porque si nosotros no fijamos a las células, por ejemplo, y las coloreamos, estas, como ya no están en su medio, pueden sufrir cambios, sobre todo lo que es la necrosis, porque, como les digo, ya no reciben alimento ni tampoco están en un ambiente diferente. Estas sufren necrosis y se mueren las células. Entonces nos quedamos con un tejido muerto y el cual sufre cambios porque se va pudriendo, etcétera. Entonces la fijación tiene por objetivo matar a las células y conservarlas. Y es justamente al conservarlas para que éstas sean duraderos, conserven su morfología y al ya no sufrir cambios podamos apreciarlo de manera óptima al microscopio. Y ahora, ¿cuáles son las cualidades de un fijador? Que estas también me han preguntado también en el práctico y en el teórico también. O sea, es bien preguntado. Es que actúa con rapidez, matando y fijando a la célula, posee harto poder de penetración. En este caso, que me acuerde, preguntaron conserva los detalles estructurales que se presentaban en vivo, como les dije, o sea, no permite cambios. Permite empleo de los procedimientos necesarios para su observación posterior. En este caso se refiere a lo que es a realizar la coloración, porque hay algunos colorantes que participan mejor cuando la célula ya está fijada, porque cuando la célula está viva o sufriendo putrefacción es bien difícil colorarla. Impide la desaparición de los elementos solubles durante la fijación o después de ella. No produce estructuras artificiales. En este caso, porque hay algunos fijadores que, bueno, que no son óptimos y producen, por ejemplo, sales dentro de la célula porque se mezclan con otras sustancias. En este caso, y esas estructuras hacen difícil lo que es la observación y nos retraen los tejidos. Y ahora vamos a ver lo que son tipos de fijadores. Hay dos principales que son los químicos y los físicos. En el caso de los físicos están lo que es la fijación por desecación, por calor seco, que es sencillamente aire caliente, y calor húmedo, que se basa mediante el vapor, y también fijación por frío. El que van a usar más en la clase práctica es el calor seco, porque es simple, tienen el mechero y ahí lo calientan, lo que es el tejido para que se fije. Y también tenemos lo que son fijadores químicos, que hay también dos tipos, los simples y los compuestos. Los simples, como dice su nombre, son por una sola sustancia química. Y los ejemplos son el formol al 10%, el alcohol etílico de 96 grados, el metílico, el ácido ósmico y el bicromato de potasio. Y en los fijadores compuestos, como el simple utiliza una sola sustancia, el compuesto utiliza dos o más. Y acá son puros líquidos, líquido de Fleming, líquido de Senker, de Heli, de Bowen y de Bowen alcohólico. Y de estos, una vez usamos el alcohol etílico y en examen preguntaron, a pesar que no lo pusieron nunca, el bicromato de potasio.
que mencionaban que es un fijador altamente usado para fijar muestras que serán posteriormente utilizadas en la microscopía electrónica. Ahora, ¿cómo es su mecanismo de acción de los fijadores? Que son por cuatro maneras. En este caso, puede ser por coagulación de proteínas, por combinación química con sustancias orgánicas de lo que son las células o los tejidos. También puede formar precipitados finos al entrar en contacto con lo que son las sustancias orgánicas y por oxidación. Y ahora, lo importante que también han preguntado es acerca de las propiedades de los fijadores. La primera, y que es la más obvia, es que mata la célula y evita la autólisis, o sea, evita que esta célula se, prácticamente se degrade a sí misma, preserva la morfología celular, tisular y la composición química, o sea, que no sufre cambios posteriormente, penetra con relativa rapidez, facilita la coloración, evita la putrefacción y también inhibe el crecimiento bacteriano, o bueno, microbiano, y algunos de ellos colorean sustancias de los tejidos propios, o sea, sustancias externas, además de las células. Esos en este caso son fijadores que participan como fijadores y como colorantes. Y en resumen, los fijadores tienen como objetivo matar y conservar los detalles estructurales. Ese es el resumen. Y posteriormente de la fijación, como dijimos, viene lo que es la coloración. Así que veremos qué es la coloración. Es una técnica mediante la cual el cuerpo es teñido por una sustancia colorante. Y también lo importante de esto, bueno, preguntaron definición exacta, es que no pierde el color cuando es lavado con un disolvente. Bueno, se supone que no tiene que perder el color. Y hay dos teorías, la teoría física y la teoría química de la coloración. La teoría física dice que la penetración del colorante es un fenómeno osmótico y su fijación es por absorción. Esos dos son importantes, porque también han preguntado, es que la penetración es un fenómeno osmótico y la fijación por absorción. Y en el caso de la teoría química, es más compleja, dice que un colorante se da por combinación de grupos cromógenos, que son los que van prácticamente a otorgar el color, los cuales pueden ser ácidos o básicos, como veremos más adelante. Estos grupos se combinan con moléculas que pueden ser ácidas o básicas también, pero de las células. Y al producirse esta unión, se da el color. Y acá dice que los colorantes se unen a tejidos por enlaces iónicos. Y, y acá también mencionan, por ejemplo, el citoplasma tiene una carga eléctrica positiva. Entonces, su colorante tiene una carga eléctrica negativa. En este caso se refiere a lo que es principalmente la teoría química, que es lo que más utilizan. Ahora vamos a ver lo que son factores de la coloración, que también me han preguntado en el teórico. Y era una listita y tienes que poner los cuatro, que son el tiempo, la temperatura, el pH y la concentración del colorante. El tiempo, que es bien importante, porque cuando ustedes hagan sus prácticas, en este caso lo que es la guía, siempre utiliza un tiempo específico, porque si lo dejas mucho tiempo, se sobrecolora y cuando luego realicen lo que es para eliminar el exceso, la muestra va a quedar muy teñida y no se va a poder apreciar. Entonces siempre tiene un tiempo específico o un tiempo donde la coloración se va a dar de una mejor manera. Ahora la temperatura también, porque a temperaturas altas, por eso casi siempre apenas uno lo fija el calor, también aplica el colorante. Cuando la temperatura es alta, el tiempo de tinción es menor porque a mayor temperatura el colorante puede penetrar más rápido dentro de la muestra. El pH también, en este caso, el pH ácido favorece la acción del colorante ácido y el básico del básico es sencillo, pero esto no se usa mucho, ¿no?
Y también la concentración de colorante, porque si uno echa un colorante muy concentrado, en este caso, este puede también sobrecolorar la muestra y haciendo que lo que es la visión del microscopio no sea también lo suficientemente buena. Para este caso, las dos más importantes, bueno, que también han preguntado, son bueno, las cuatro han preguntado como lista, pero las dos más importantes a considerar dentro de lo que es la clase práctica son estas dos. Ahora vamos a ver lo que son características de los colorantes, que eso también le han preguntado como lista. En este caso preguntaron estas cuatro nomás. Bueno, te dieron cuatro, pero puedes poner cualquiera de las cinco. En este caso la primera es penetración, porque obviamente el colorante penetra a través del tejido. Inocuo porque no produce alteraciones en las células ni en los componentes del tejido, o sea, no altera nada. Especificidad porque colorea ciertas estructuras a través de uniones fuertes. En este caso, como vimos antes, los colorantes que tenían carga positiva se unían a componentes con carga negativa y al revés. O sea, los ácidos se unían a sustancias acidófilas y los básicos a sustancias basófilas. Y con respecto a la química, es que posee dos grupos, un grupo cromóforo y un grupo auxócromo. El grupo cromóforo es el grupo que proporciona color y bueno, que presenta dobles enlaces alternados con enlaces simples, aunque eso no es más fluoro. Y en el caso de los grupos auxócromos, son los que permiten la formación de sales y la unión a los tejidos, como que el cromóforo da el color y el auxócromo como que produce una unión aún más, más estable, intensificando aquel color. Y en este caso, que se puede ver los ejemplos de los ácidos, lo que es el grupo carboxilo, el grupo hidroxilo, y para los básicos, el grupo NH, etcétera. Aunque no lo he preguntado mucho. Y con respecto al tamaño de la molécula colorante, el tamaño y también su capacidad de rotación, estos dos, esos dos permiten, por ejemplo, cuando el colorante tiene un peso molecular menor, este va a penetrar más rápido al tejido, porque puede ingresar más fácil y unirse más fácil a a los diferentes componentes. Y lo mismo con su capacidad de rotación. Pero en este caso, si es un colorante, por ejemplo, que tiene un peso molecular elevado, este va a ser más difícil que se pueda asociar a diferentes componentes de la célula. Así que en este caso lo conveniente es que un colorante tenga un peso molecular bajo. Y ahora, el color, como vemos acá en la nota, siempre aparece como consecuencia de la acción conjunta de dos agrupaciones. En este caso, escribimos acá el cromóforo y el auxócromo. El grupo cromóforo es un grupo funcional con enlaces dobles alternados con simples, el cual, como vimos, otorga el color, da origen al color. Y el grupo auxócromo lo que hace es intensificar el color. Así que cromóforo origina el color y auxócromo intensifica. Ahora vamos a ver la clasificación de los colorantes. Primero, bueno, por su origen y también por su carga. En este caso, por su origen, los colorantes pueden ser naturales y artificiales. En los naturales son pocos ejemplos, y los únicos dos importantes son de origen animal, en este caso el carmín, que proviene de la cochinilla, y de origen vegetal está la hematoxilina, que proviene del campeche. Y también está la roseína y el índigo. En este caso el carmín, pues de un color medio rojo, y la hematoxilina de un color morado. Y también tenemos lo que son los colorantes artificiales, los cuales también se subdividen en cuatro clases, que son básicos, ácidos, neutros e indiferentes. En este caso, los colorantes básicos tienen una carga neta positiva, por algo le he puesto el más ahí. Y al ser catiónicos, porque son positivos, lo que hacen es teñir sustancias que tienen carga negativa. Como vemos acá en la imagen de lado,
Los colorantes básicos tienen componentes ácidos, o sea, tienen componentes basófilos, que tienen carga negativa, que en este caso pues, sería el núcleo, porque el núcleo posee lo que son los ácidos desoxirribonucleicos, como dice su nombre, ácido. Y como ejemplos tenemos el azul de metileno, el cristal violeta, la safranina y el verde de metilo. Luego están los colorantes artificiales ácidos, donde están la eosina, la fucsina ácida, el azul de anilina y la naranja G. Y estos son los que preguntaron en mi examen. Y justamente te ponían cuatro. Así que, bueno, como esos son los ejemplos que pusieron, tienes que haberlos aprendido todos. Pero yo solamente me acordaba de dos. Y bueno, al ser ácidos, como son aniónicos, colorean componentes acidófilos, o sea, con carga positiva. Y en este caso son el citoplasma. Luego tenemos los colorantes artificiales neutros, que son neutros porque estos poseen dos partes. Poseen una parte que es básica y una parte que es ácida. Entonces, prácticamente colorean ambos. O sea, bueno, colorean toda la célula. Porque como dije, el núcleo es ácido y el citoplasma es básico. Entonces, si estos tienen ambos, van a colorear tanto núcleo y citoplasma. Y eso es lo que preguntaron en mi examen. O bueno, te ponen una verdadera acerca de los neutros y era esta, que colorean tanto núcleo como citoplasma. Y acá de ejemplos está Negroid, que lo vamos a ver en práctica. Cuando ustedes hagan su práctica lo van a ver. Y el GEMSA. Y luego están los indiferentes, que estos son compuestos no iónicos. O sea que no tienen carga. Así que no se le pongo un cero. Y al no ser iónicos, no sufren disociación electrónica. Y también son insolubles en agua, justamente por eso, porque no tienen carga. Pero sí son solubles en solventes orgánicos. Y eso es lo que preguntaron en el examen, de que estos eran solubles en solventes orgánicos. Y en este caso de ejemplos están los Sudán, Sudán negro, Sudán 3 y Sudán 4. Que el Sudán negro participaba en la tinción de adipocitos, sobre todo, de la grasa, de los adipocitos. Y acá hay dos importantes que son la hematoxilina y la eosina. En este caso, la hematoxilina es un colorante de carácter básico, de los naturales básicos. En este caso, como es básico, tiene moléculas ácidas, que se encuentran sobre todo, como dije, en el núcleo, por el ADN, pues, que es el ácido desoxirribonucleico. Tiene también lo que son ribosomas, pero que no se van a ver porque los ribosomas son demasiado pequeños, ni siquiera en la microscopía que uno ve en los microscopios de laboratorio lo puede ver a los ribosomas. Y también tiene lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Y la eosina es un colorante de carácter ácido, que en este caso, al ser de carácter ácido, se va a unir a los componentes básicos de la célula, que es sobre todo en el citoplasma. Casi todos los componentes básicos de la célula se encuentran en el citoplasma, o sea, en las proteínas intracelulares. Pero también pueden irse a proteínas extracelulares, como el colágeno. Y aquí hay unas preguntas, bueno, de bancos, y que también han venido en el examen. En este caso, dice compuestos no iónicos. Y justamente por eso, por no iónicos, sacas que serían pues los colorantes indiferentes. Y que también son solubles en solventes orgánicos. Bueno, las demás ya están marcadas. Pero por ejemplo, la 13 dice la semejanza que encontramos entre las células procariotas y eucariotas. Esto también me lo preguntaron, que son rutas metabólicas compartidas. Las cualidades que debe presentar un fijador, que son todas, porque permite los procedimientos posteriores, como dije, la coloración, mantiene los elementos solubles, posee un alto poder de penetración, conserva los detalles y mantiene los elementos solubles. En este caso, estas ambas se repiten, así que ambas son correctas también. Y un colorante neutro, como le mencioné, tiñe el núcleo y el citoplasma. En este caso, de un color y uno de otro. Porque, o sea, el colorante neutro, como tiene dos componentes, uno es de tal color y otro es de un color diferente, pues. Pero como dije, tiñe ambos, núcleo y... Ahora vamos a ver lo que son métodos de coloración.
que son dos, los vitales y los supravitales. En este caso, los vitales, como dice su nombre, tiñe lo que son células vivas. Y al teñir células vivas, el colorante no provoca la muerte de esas células. Y bueno, por ejemplo, acá está el azul de metileno, que también lo usarán en clase práctica. Y se puede aplicar in vivo o in vitro. O sea, in vitro es cuando el tejido está extraído del organismo, pero sigue vivo. Y bueno, esto no importa mucho. Lo que sí me han preguntado más es acerca de los métodos supravitales, donde el material ya está fijado previamente. O sea, ya han matado a las células y estas células ya están fijadas. Y acá también tiene otros tipos dentro de ella, que es la directa y la indirecta. La directa, bueno, como dice su nombre, es una aplicación directa al tejido. La indirecta es porque se aprevia el colorante y también se aplica lo que es el mordiente. El mordiente es una sustancia que ayuda al colorante a que ésta, bueno, se, se una con los componentes. En este caso, ajá, ¿cuál es el Lugol, el que más usan? Que es en base a yodo. El Lugol es el mordiente que más van a usar. Y como digo, actúa colorante más mordiente y eso da una Disculpen, se me veía en internet. Posteriormente está lo que es la coloración progresiva y regresiva. En este caso, según la forma. La progresiva, lo que hace es, bueno, ignoren esta descripción de acá porque no lo dice del todo bien la idea, sino que con la progresiva se refiere a que uno va añadiendo cada vez poco a poco el colorante y para que luego obtenga, o sea, una coloración final. Pero en el caso de la regresiva, es de que el colorante se deja actuar y como dice acá, se sobretiñe, pero después cuando tú tienes la muestra sobreteñida, obviamente no lo vas a ver así tal cual, porque se va a ver feo, entonces lo que tienes que hacer es decolorar con agua o con alcohol. Por ejemplo, cuando hagan la tinción de la cebolla, lo van a lavar un poco y si lo ven demasiado teñido, vuelta, lo pueden llevar al agua, lo siguen lavando y así hasta que tengan, o sea, una coloración ideal de las células. Luego está la pancromática y la panóptica. En este caso a mí me preguntaron esto. La pancromática es cuando con un solo colorante tú obtienes diferentes tonos en diferentes componentes. O sea, tú aplicas un solo colorante y pues, como no todas las estructuras tienen la misma cantidad de, por ejemplo, componentes ácidos o básicos, las diferentes partes de la célula van a quedar teñidas con diferente intensidad. Y la panóptica se realiza con colorantes neutros, que se añaden sucesivamente. O sea, primero añades uno, luego otro y así. O sea, se añaden varios tipos de colorantes neutros. Y luego también está, la coloración se puede dividir también por su aplicación, que es simple o combinada. En este caso, la simple solamente se colorean algunos elementos y en la combinada se colorean varios, porque se emplean sucesivamente colorantes básicos y ácidos. Y ahora vamos a ver la tinción Gram, que es bueno, la primerita que van a hacer y también les piden fundamentar. Entonces, primero tenemos que ver el proceso de la tinción. Se inicia, bueno, primero tienen que fijar lo que es la muestra de bacterias, la fijan la llevan al mechero, o sea, la fijan por calor, y luego posteriormente realizan la tinción, donde primero van a aplicar lo que es el cristal violeta, el cual es un colorante básico, entonces lo que va a hacer es unirse a sustancias ácidas, que pueden ser el peptidoglicano, los ácidos teicoicos, teicorónicos, que se encuentran sobre todo en la pared celular de las bacterias. Como podemos ver acá hay una bacteria gram negativa y una gram positiva. Y acá se puede ver el peptidoglicano. En este caso, la gram negativa tiene una pared
con poco peptidoglicano y la positiva tiene una pared con harto peptidoglicano. Así que en este caso el cristal violeta se va a unir de una manera más fuerte, por así decirlo, a las gram positivas, porque tiene más. Posteriormente añaden Lugol, que es una mezcla de yodo y yoduro de potasio, y lo que hace es volver, o sea, el complejo de decolorante con peptidoglicano sobre todo, insoluble, para que se una con una mayor fuerza a los componentes, pues, a los que tiene afinidad. Pero en este caso, como podemos ver acá, se va a unir aún con más fuerza a las gram positivas, porque estas tienen una pared gruesa de peptidoglicano. Luego tenemos que aplicar alcohol acetona, la cual va a decolorar. Va a quitar el exceso de colorante, pero a su vez va a deshidratar a lo que son las paredes celulares. Y esto, al deshidratarse, también lo que hace es degradar un poco lo que es a la pared celular de las bacterias. Y esto en la gram positiva, por ejemplo, no afecta porque esta tiene una pared celular bien rica en lo que es peptidoglicano. Pero en el caso de la gram negativa, esta tiene una pared bien fina. Entonces, al deshidratarse y degradarse un poco lo que es esta, esta pared, lo que es el peptidoglicano prácticamente se va a desaparecer, va a degradarse. Y con esto también con el colorante. Entonces, lo que son las bacterias gram negativas van a quedar decoloradas, sin color. Y las gram positivas, bueno, van a quedar teñidas de color violeta. Y una vez que pasa esto, añadimos el colorante secundario, que es la safranina, el cual tiñe de un color rosado. Y estas, bueno, ya no pueden entrar a las gram positivas porque estas ya están saturadas. Su peptidoglicano está saturado unido a lo que es al cristal violeta. Pero a las gram negativas, estas como no están coloradas, este, se va a poder unir a estas. Entonces, lo que son las gram positivas van a quedar violetas y las gram negativas van a quedar de color rosado. Y así es como se realiza la tinción gram. Y acá se puede ver en la imagen de acá, como las gram positivas están teñidas de violeta y las gram negativas de rosado. Ahora la siguiente tinción es la tinción Gray. Esta es una técnica que la van a usar cuando van a extraer lo que es una muestra de su boca y la van a teñir. En este caso es sirve, también se utiliza sobre todo en las muestras de sangre para diferenciar lo que son los componentes, pero ustedes lo harán con la mucosa bucal. Y si es el Gray, como vimos antes, es un colorante neutro, entonces este tiene parte ácida y parte básica. Por eso la sangre se vacía, o sea, por eso algunos componentes como los eritrocitos están teñidos de color rojo y en este caso los glóbulos blancos están teñidos en su mayoría de color morado, porque tiene dos tipos de colorantes. Pero en la boca sobre todo se ve de un solo color. En este caso, ¿cuáles son los dos componentes del colorante Gray? Son el azul de metileno, como vemos es un colorante básico, y la eosina, que es un colorante ácido. Y por eso cuando lo aplicamos en la boca, los núcleos, como ven, están de color, bueno, entre azul y morado. Porque como el núcleo es rico en ADN y ARN, o sea, ácido, el azul de metileno al ser básico se va a unir a esto y lo va a colorar de una mayor manera. Por eso los núcleos quedan de ese color. Y el otro colorante, que es la eosina, en este caso va a teñir lo que son las estructuras básicas, sobre todo, de la célula. Y acá hay más preguntas que han venido. Por ejemplo, en la coloración Gram, el Lugol, al actuar como un mordiente, favorece la coloración de las bacterias, y en este caso son las Gram positivas.
En la coloración de las células epiteliales de la mucosa vocal con tinción Wright, el núcleo es colorado y es azul de metileno. Como dije, porque este es un colorante básico. Entonces tiñe lo que son estructuras ácidas. En la microscopía electrónica, en la preparación de muestra, el glutaraldehído, este también ha venido, y este no lo mencionan en ningún lado, no lo mencionan en ningún lado, pero por alguna razón lo siguen poniendo, y en este caso el glutaraldehído funciona como fijador. Esta mano se puede, se la memorizan, porque ni cuando los doctores hagan su teoría van a verlo. El organelo común que posee la procariota y la eucariota, entre estas claves es el ribosoma, pero no tienen prácticamente todos. Una coloración simple se diferencia de una panóptica porque la simple, como vimos, colorea algunos componentes. La combinada colorea en sí todo. Y bueno, la combinada es un tipo de panóptica, porque la panóptica utiliza varios colorantes. Y el fundamento de la coloración diferencial de Gram permite que se diferencien bacterias y en este caso es la estructura de la pared celular, porque las Gram positivas, como vimos, tienen una pared con harto peptidoglicano y las Gram negativas tienen una pared finita con un poco peptidoglicano. Y eso es todo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto?